Son las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Y hasta ahora tenemos novedades sobre el accidente de un tren que cubría el trayecto Ferrol-Madrid, que ha descarrilado al caer un vehículo sobre la vía a su paso por la población zamorana de La Iniesta. Bueno, el tren, recordemos, ha arrollado al coche, su ocupante, el del coche fallecido, pero hay algo más, Marichu García. Uno de los dos conductores de la locomotora del Albia siniestrado no ha podido ser reanimado y ha fallecido. El otro ha sido evacuado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora junto a 6 de los 174 pasajeros de este tren Albia que cubría el trayecto Ferrol-Madrid de la línea Madrid-Galicia, que ha descarrilado poco después de las 4 de la tarde a la altura de la base de mantenimiento de Adif en La Iniesta, a 8 kilómetros de Zamora. El convoy descarriló al arrollar a un todoterreno que acababa de caer en la vía desde un paso elevado, un coche que conducía un hombre de 89 años, vecino de la localidad cercana de Palacios del Pan, que desvió el coche al guardarraíl y cayó a la vía. Los pasajeros evacuados ya están ingresados en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora con dolencias leves, según las primeras informaciones, latigazos cervicales y episodios de ansiedad. 3 autobuses han evacuado ya a 75 pasajeros, 25 por autobús para garantizar la distancia. El resto sigue todavía en el lugar del siniestro. Es una de las noticias de la tarde, sin duda, y la verdad que las primeras imágenes que hemos podido ver nos dan cuenta de que podía haber sido una tragedia todavía mucho mayor, porque la violencia del impacto se nota en toda la primera, en la parte del convoy, en la máquina que ha quedado fuera de la vía, y como digo, el impacto, la fuerza del choque ha sido notable, se ve en las imágenes. Por lo demás, Italia, Alemania y España son los países más beneficiados por la compra extraordinaria de deuda que puso en marcha el Banco Central Europeo a mediados de marzo. Esther Bazán. Es el plan para la lucha contra el coronavirus puesto en marcha al inicio de la pandemia, sí, y del que hoy se conocen por primera vez datos desglosados. España ocupa el tercer puesto en esta lista en relación a su participación en el BCE. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. De los 750.000 millones de euros de este programa antipandemia, el Banco Central Europeo había gastado una tercera parte a finales de la semana pasada y prácticamente todo lo invertido lo ha destinado a la compra de deuda soberana. En el caso de España, el BCE ha comprado algo más de 22.300 millones de euros de deuda española. Esto significa que ha gastado el 12% de lo invertido en la compra de deuda de España, cuando nuestro país representa el 9% en el BCE. Es decir, que España es uno de los países que ha salido beneficiado por las compras, aunque no tanto como Italia, que ha recibido 6 puntos más de lo que aporta, o Alemania, que en pleno debate interno sobre si son o no legales las intervenciones de compra de deuda del Banco Central Europeo, ha recibido también más dinero de lo que el país representa dentro del Banco Central. Ciudadanos también va a pedir la reprobación del ministro Marlaska. Lo hará a través de una iniciativa parlamentaria que tiene intención de registrar esta misma tarde en el Congreso por el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. Mientras en el Senado, en la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una pregunta del PP, el titular de Interior ha dicho que no va a dimitir a pesar de una nota reservada adelantada por el Confidencial que reconoce que fue relevado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Marlaska daba esta explicación esta tarde en el Senado. Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado y requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. ¿Qué se estaba haciendo para investigar? ¿Qué se estaba haciendo en ese contexto? ¿Qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación? Esas son las cuestiones. En la Cámara Alta, por cierto, se ha producido esta tarde un enfrentamiento político a raíz de lo que está ocurriendo en Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano afroamericano durante su detención. La protesta en las calles ha dejado disturbios y enfrentamientos con la policía y un gran número de ciudades en situación de toque de queda. ¿Qué ha pasado en el Senado? Javier Torres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, nada tenía que ver con lo que preguntaba la senadora de En Comú Podem, Sara Vila, que era sobre el cierre de Nissan, la manera en que la industria automovilística se adapta a la emergencia climática. Ha empezado mostrando su simpatía por George Floyd para hilarlo con una advertencia tanto a Vox como al PP. Y cuando ya la ministra de Industria le había contestado, el portavoz popular Javier Maroto ha hecho una interpretación personal de estas palabras, de las palabras de la senadora, ha protestado ante la presidenta Pilar Llop. Es importante que tanto Vox como el Partido Popular tomen nota de que la gente jamás, nunca más va a volver a bajar la cabeza ante el fascismo y ante el racismo. Pido que cumpla el reglamento y llame al orden a esa senadora que ha tenido el atrevimiento de, utilizando la palabra fascismo, atribuir
que el Partido Popular no condena lo sucedido con el afroamericano en Mississippi. Es del todo intolerable. Le pido o bien que haga cumplir el artículo de llamar al orden o bien que retire del acta de sesiones esas palabras bochornosas. La presidenta le ha dicho a Javier Maroto que el reglamento del Senado no contempla la retirada de expresiones, que no procedía a la protesta, así que la sesión de control ha continuado. Y por cierto, ahora mismo, acabamos de saberlo, la presidenta del Congreso ha hablado con todos los portavoces de los grupos para que se guarden las formas, para que no se caiga en el lodazal de la política, en Román Paladino. No se trata de vincularlo a ningún episodio concreto, ha dicho, y les ha dicho algo más, que los ciudadanos miran al Parlamento y que esperan encontrar soluciones alternativas. Pues gracias, Javier, por esa información de última hora. Vamos con el deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El regreso del fútbol con aficionados en las gradas es uno de los temas deportivos de las últimas horas, con el Barça estudiando protocolos precisamente para esto y, como les venimos contando, reacciones de los presidentes en Santander con el Racing y en Las Palmas con la Unión Deportiva. Hoy, reunión de varias partes del gobierno con algunos futbolistas como Piqué, Carvajal, Coque e Illarramendi, y estas son las palabras del doctor Simón en la rueda de prensa de la tarde sobre la presencia de público en los estadios. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, porque no se puede ahora mismo, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear. Es decir, Simón apunta que se estudiará, pero dependiendo de la situación y en todos los estadios a la vez. Y además, Fórmula 1 se confirmará la primera parte del calendario sin público, Austria con 2 grandes premios, Hungría, Silverstone con 2 más, España, Bélgica y Monza, primeras 8 carreras del campeonato. Pues es todo, sigue Francino en la ventana. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Nosotros volvemos a las 8, las 7 en Canarias, será como siempre en el informativo Hora 20.